Debido a su apariencia, fue considerado el principal sospechoso de un crimen que sucedió contra su propia familia. Los medios de comunicación, las noticias, lo consideraban el principal criminal a pesar de que la investigación policial aún no había terminado. Pero entérate de todo este crimen en este mismo video. Encuentra más crímenes y misterios en mi perfil. Sucedió en la noche de un 15 de noviembre del 2007, cuando Keiko Miura, que tenía 58 años en ese momento, era la abuela de dos niñas que tenían 5 y 3 años. Mientras las niñas con sus papás vivían en una casa, enfrente vivía la abuela. Entonces Keiko Miura, que era la abuela de estas dos niñas, se había quedado con las niñas como para dormir esa noche. Y del otro lado estaban los papás de las niñas, quienes llamaron para desearles buenas noches. Alrededor de las 11 de la noche, el padre de las niñas se asomó por la ventana y vio que la casa de enfrente, donde estaban sus hijas, ya estaba apagado todo. Pero ellos no se esperaban lo que sucedería a la mañana siguiente. Alrededor de las 7 de la mañana, los padres de las niñas escucharon cómo la casa de enfrente, la casa de la abuela, sonaba como que la puerta se abría y se cerraba. Sin embargo, cuando se asomaron, nadie estaba ahí. La madre de las niñas le llama a su mamá y tampoco responde el teléfono. Como se le hizo todo muy extraño, se cruzó la calle y alrededor de las 7:50 de la mañana fue a ver si todo estaba bien. Al abrir la puerta de enfrente se dio cuenta de que no tenía seguro, es decir, que estaba sin llave. Y al entrar se dio cuenta que ni su madre ni sus hijas estaban en la casa. Cuando entró a la habitación principal, Sachiko, que era el nombre de la madre de las niñas, se dio cuenta de que habían pequeñas manchas de sangre alrededor de la habitación. Y pensando que tal vez alguna de las niñas o alguien se había herido, trató de localizar a su familia en alguno de los hospitales cercanos. Sin embargo, ningún hospital reportó haberla recibido. Había también manchas de sangre en la entrada de la casa y en el baño. De alguna manera, la alfombra del dormitorio estaba como rota, como arrancada. El padre de las niñas se llamaba Kiyoshi Yamashita. Recuerda este nombre porque va a ser bastante importante. Debido a que sospechaban de que algo estaba mal, la pareja va a reportar la desaparición de las 3 personas a la policía. Este reporte lo hacen a las 9 de la mañana. El 18 de noviembre, la policía de la prefectura de Kagawa estableció un cuartel general de investigación y comenzó una investigación a gran escala. El 19 de noviembre, al analizar las muestras de ADN que había en las manchas de sangre, en efecto pertenecía a las 3 personas que habían desaparecido. Lo interesante es que desde un inicio el incidente captó la atención de todos los medios y se informaba diario si había alguna actualización. Yoshi Yamashita, que era el padre, era quien solía responder las preguntas a los medios de comunicación. En una entrevista dijo lo siguiente: espero poder ser de ayuda para resolver el caso. Ya sea debido a que él era el único que estaba tanto tiempo respondiendo preguntas a los medios, o quizás por su aspecto tan frío, los medios de comunicación comenzaron a difundir la noticia de que el padre, que decían que se veía un poco aterrador, parecía ser el sospechoso. Más que sospechoso, días después empezaron a catalogarlo como el culpable. Kiyoshi, como lo ves en la foto de aquí arriba, escribían que su forma de hablar era un poco áspera. Quizás lo que empeoraba un poco la situación para Kiyoshi es que él a veces alzaba un poco la voz frente a las cámaras debido a la impaciencia y la frustración de que no se resolviera el caso. Pero eso solo ocasionaba que con el paso de los días, las noticias empezaban a concluir que él era el posible culpable. Y debido a eso que mencionaban las noticias, la gente empezaba a creerlo. Debido a que tenía el mismo nombre y apellido que un famoso pintor, el pintor Kiyoshi Yamashita, en internet empezaron a apodarlo como el pintor criminal. Y mientras pasaban los días seguían atacando al papá, diciendo que él era el criminal. ¿Y cómo se atrevía a hablar a los medios cuando sabía lo que él había hecho? Para el 27 de noviembre se atrapó al verdadero culpable. El culpable sería Masanori Kawasaki. En ese entonces tenía 61 años. Él era cuñado de Miura, la abuela. Él admitió haber cometido el crimen y señaló dónde había abandonado los cuerpos. Kawasaki, el culpable, había ingresado en la casa de Miura, de la abuela, el 16 de noviembre a las 3:45 de la madrugada. Había acabado primero con Miura, usando un cuchillo de cocina que traía consigo. Cuando las niñas se dieron cuenta de la situación y empezaron a llorar, también acabó con la vida de ellas. Él metió los cuerpos en una caja que cerraría en un área de almacenamiento de materiales cerca del muelle del puerto de Sakaide. Cuando le preguntaron el motivo por el que cometió el crimen, él comentó que fue el resentimiento, debido a que él junto con su esposa tuvieron que cargar con las deudas de Miura. El día siguiente, el 28 de noviembre, cuando descubrieron los cuerpos, se dieron cuenta que también ahí estaba el cuchillo que se había usado y la parte de la alfombra que se había arrancado del cuarto. Se descubrió que la causa de muerte de las 3 personas fue por pérdida de sangre. Masanori Kawasaki, el verdadero culpable, vivía a 1 kilómetro de la casa de Miura. Su esposa había fallecido hace unos meses, en abril, debido a una enfermedad. Y cuando la policía entrevistó a los vecinos,
Se reveló que en efecto Miura iba muchas veces a la casa de su hermana a pedirle dinero prestado, generando una gran deuda para la familia, y que cuando la esposa falleció por una enfermedad, Kawasaki había creado un resentimiento tan grande contra Miura que simplemente un día decidió acabar con la vida de ella. Debido a que había testigos, también decidió acabar con la vida de las niñas. En un inicio se había culpado al padre de las niñas como el culpable por su aspecto y debido también a que no era su padre biológico. La pareja tenían 4 hijos y 2 de las cuales eran de la madre. Los medios quisieron crear como una especie de telenovela donde el padre quiso acabar con la vida de las hijas que no eran sus hijas biológicas porque no quería a esas niñas. El primer juicio se hizo el 17 de julio del 2008. Debido a que el abogado defensor de Kawasaki dijo que él tenía una capacidad intelectual baja y estaba afectado por trastorno generalizado del desarrollo, él quería argumentar que era difícil disuadir sus acciones, a pesar de que sabía que estaba mal. Es decir, quería decir que como tenía una capacidad mental de 15 años, no se le debería culpar realmente por el crimen que cometió. Sin embargo, el tribunal aceptó que él tenía una baja capacidad intelectual, pero aún así plena capacidad de responsabilidad penal. Y para el 12 de julio del 2012, Kawasaki fue condenado a pena de muerte y fue ejecutado el 26 de junio del 2014. ¿Y qué pasó con los medios que lo acusaban como culpable? Bueno, justo uno de los presentadores que fue el primero en declararlo como sospechosa fue Monta Mino. En su programa matutino Monta Mino, el presentador sugirió que como no habían reportado de inmediato la desaparición, se le hacía muy sospechoso las acciones del padre. Y este comentario fue de los primeros que sembró la duda al resto de los medios para que vieran al padre como el culpable. Y cuando se supo realmente quién era el verdadero culpable, según los informes, en enero del 2008, Mino se reunió con los ejecutivos de la cadena y se disculparon formalmente con la familia de las víctimas. Pero también una especulación similar acabó con la carrera de una actriz, debido a que la actriz Natsuko Hoshino había escrito en su blog, y cito: "Es obvio que el padre es el culpable. Quiero que lo atrape porque en realidad él es el criminal". Por supuesto, el blog y la actriz fueron altamente criticados cuando se reveló quién había sido el culpable. La crítica a la actriz llegó a tal grado que fue suspendida de su agencia por 1 año. Y cuando regresó a trabajar, la verdad es que la gente ya no la querían. Terminó retirándose de la carrera como actriz al poco tiempo. Pero quiero saber tu opinión. Es impresionante cómo la gente juzgó la apariencia del padre para atarlo como el principal criminal.